Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı, que durante mucho tiempo se rumoreaba que culminaría en matrimonio, terminó discretamente hace exactamente 90 días. El gesto en redes sociales, realizado a medianoche, se interpretó como la expresión de meses de reflexión interna. Las fotos de Hande, borradas una a una, mostraron claramente que una era había terminado. El mundo del chisme interpretó este gesto como el anuncio de una ruptura. A partir de ese momento, ambas partes prefirieron el silencio. A medida que el silencio crecía, la curiosidad se intensificaba. En los días posteriores a la ruptura, la dependencia de Hande Erçel de su círculo cercano era evidente. Se decía que había establecido una rutina de ir del set a casa, y viceversa. Su preferencia por mantenerse alejada del ojo público se interpretó como un intento de minimizar el impacto de lo sucedido. Hakan Sabancı, por otro lado, adoptó una actitud más controlada y distante. El hecho de que ninguna de las partes hiciera una sola declaración pública hizo aún más misteriosa la ruptura. Este misterio, a su vez, alimentó los rumores. El tiempo que pasaron juntos durante 3 años fue descrito como serio por su entorno. Recientemente, se había hablado con frecuencia de la posibilidad de matrimonio. Sin embargo, se afirmó que ciertos acontecimientos entre bastidores erosionaron gradualmente esta expectativa. El deseo de Hande de tomar decisiones más independientes sobre su vida atrajo la atención. Los rumores de incompatibilidad con la familia Sabancı circularon entre bastidores y finalmente se convirtieron en comentarios. Tras la separación, la actitud de Hande Erçel tuvo gran repercusión en la prensa sensacionalista. Su enfoque en el trabajo, en lugar de en los arrebatos emocionales, fue apreciado por muchos. Las nuevas reuniones de proyectos y la apretada agenda de rodaje se convirtieron en un refugio para ella. Sus amigos cercanos afirmaron que Hande manejó este proceso con madurez, optando por ser productiva en lugar de llorar. Esta actitud aumentó aún más la admiración por ella. Hakan Sabancı, por otro lado, logró mantenerse alejado de los focos con su habitual calma. Se observó que no hizo cambios significativos en su vida social, pero se afirmó que era más retraído. La falta de indicios de una nueva relación tras la separación planteó la pregunta de si aún quedaban asuntos pendientes. Las respuestas permanecieron ocultas en el silencio. Se dijo que durante los 3 meses, ambos evitaron deliberadamente sus círculos sociales. Se afirmó que seleccionaban cuidadosamente las invitaciones. Incluso circularon rumores de que sus amigos en común estaban separados. Esta distancia puso de manifiesto la certeza de la separación. La posibilidad de una reconciliación se debilitó gradualmente. Las columnas de chismes comenzaron a sugerir: esta vez sí se acabó. El humor de Hande Erçel cambió con el tiempo. Su actitud inicialmente distante dio paso a una imagen más enérgica. Fotos de ella sonriendo comenzaron a aparecer de nuevo en redes sociales. Sin embargo, estas publicaciones nunca insinuaron su vida privada. Todo estaba controlado y mesurado. Esto reforzó la interpretación de que había aprendido una lección de la ruptura, una lección de la ruptura. Por parte de Sabancı, se dijo que la dinámica familiar influyó. Se afirmó que la relación había progresado dentro de ciertos límites desde el principio. El deseo de Hande de mantener sus propios límites puede haberse convertido en tensión con el tiempo. Esta búsqueda de equilibrio, que duró 3 años, terminó siendo agotadora. La separación fue quizás un final inevitable. Estos comentarios se escuchaban con frecuencia en los círculos de chismes. El mundo del espectáculo describió esta ruptura como silenciosa pero profunda. Fue un final sin grandes discusiones ni declaraciones duras. Sin embargo, su impacto perduró. Los fans aún debaten en redes sociales por qué terminó la relación. Cada nueva publicación se interpreta con un nuevo significado, lo que demuestra que la relación sigue dando que hablar. La dedicación de Hande Erçel a su trabajo se hizo más evidente durante este periodo. Su apretada agenda de rodaje y sus nuevos contratos se convirtieron en una fuente de fortaleza para ella. Sus allegados describen este periodo como un proceso de reestructuración.
Se dice que Hande se redescubrió a sí misma. Esta transformación tras la ruptura es considerada inspiradora por muchos. Se cree que transmitió mucho a través de su silencio. Después de 3 meses, Hakan Sabanci también parece haber vuelto a su rutina. Sin embargo, su negativa a compartir cualquier rastro del pasado es notable. Esta actitud se interpreta como un deseo de dejar atrás por completo la ruptura con Toe. Ambas partes parecen haber trazado sus propios caminos. El pasado compartido solo queda en los recuerdos. Y esos recuerdos ahora están ocultos al público. Parece que tanto el principio como el final de esta historia de amor darán que hablar en la prensa rosa durante mucho tiempo. Porque las relaciones que comienzan con grandes expectativas siempre dejan una huella más profunda. La historia de Hande y Hakan dejó precisamente esa huella. Se revelaron tanto el esplendor como la fragilidad del amor. Esta silenciosa despedida, después de 3 años, encierra muchas lecciones. Y la más importante, nos recuerda la verdad de que las cosas no siempre son lo que parecen. Los comentarios del círculo de Elmdersel, que la describen como un renacimiento, están llamando la atención. Se dice que esta ruptura la ha fortalecido y da señales claras de que está abriendo un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, el contenido de este capítulo es completamente suyo. Se escribe en su propio mundo, no frente a las cámaras. Esto la hace aún más misteriosa. Para Hakan Sabanci, se dice que esta relación fue una experiencia importante. La soledad después de un amor largo y público no es fácil. Sin embargo, se cree que Sabanci está gestionando este proceso con madurez. Prefiere hablar a través de su silencio, lo que da pistas sobre su carácter. Su comportamiento después de la ruptura está siendo vigilado de cerca. Este capítulo, cerrado hace 3 meses, ahora está completamente archivado. No hay señales de retorno, ni una puerta abierta. Ambas partes parecen haber dejado atrás el pasado. El amor ha sido reemplazado por la calma. Esta calma es quizás la forma más apropiada de sanación. El tiempo lo ha curado todo. El mundo de las noticias sobre famosos sigue de cerca ambos nombres en busca de novedades. Sin embargo, por ahora, solo hay una cosa clara: esta historia terminó en silencio. No hubo grandes despedidas ni escenas dramáticas. Solo quedó un fuego que se apagaba lentamente. Y ese fuego ahora se ha convertido en cenizas. Después de 3 meses, solo quedan recuerdos y viejas fotografías. Esas fotografías ahora están archivadas. Hande Erçel y Hakan Sabanci toman rumbos diferentes en sus vidas. Recorrer el mismo camino ya no es una posibilidad. Esta separación ha pasado a la historia de las celebridades como un final silencioso pero conmovedor. Y esta historia termina aquí. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.